Bienvenida, estás entrando en La Tienda Roja, el espacio que da voz a mujeres referentes de todos los sectores para inspirarnos y nutrirnos unas de otras. El podcast de las mujeres soberanas que están cambiando el mundo. Hola Mireia. Hola Marina. Voy a leer una introducción que he hecho, wow. ¿vale? Para presentar a la primera invitada al primer episodio de La Tienda Roja. Qué fuerte, ¿es la primera? Es la primera. Qué ilusión. Sí. Es mutua. Pues hoy nos acompaña en nuestro primer programa de La Tienda Roja Mireia Chaos. Mireia es directora creativa, comunicadora, actriz de voz y dirige un maravilloso podcast llamado Verdades Incómodas. Para mí, Mireia tiene un don que quizás todos tenemos, pero no hemos aprendido a potenciar, que es la capacidad de reflejar en todos los tonos y matices de su voz lo que su alma expresa. La dulzura que su voz transmite no es sino el reflejo de esa esencia que lleva dentro. Mujer curiosa y poderosa que ha transmutado situaciones dolorosas de la vida, consiguiendo que aquello que se le quedó encallado en un momento en la garganta, creando un nudo negro, se alquimice y hoy nos pueda regalar su voz y su mensaje. Gracias por compartir nuestro espacio sagrado de La Tienda Roja, Mireia. Es la introducción y presentación más bonita que me han hecho nunca. ¡Wow! Muchísimas gracias. A ti, gracias a ti. Para mí es un regalo este espacio, es un regalo poder tener el honor de recibir a las mujeres que vais a venir a La Tienda Roja, entonces no puedo menos que regalar todo lo que pueda. Sí, además me gusta porque yo aquí me siento como en casa, porque aquí grabo también yo mi podcast de Verdades Incómodas, pero estamos en un escenario completamente distinto y cuando he entrado te he dicho, es como si estuviéramos en un Betlem. Sí, sí. Y los que estáis en casa no lo vais a oler, pero estamos con un aroma a mirra y a incienso que todavía te transporta más en ese escenario. Claro, estamos en la auténtica Tienda Roja. Uh-huh. Pues, Mireia, yo quería empezar hablando precisamente de la voz, con esta introducción tan bonita, porque, bueno, como he dicho, Mireia es actriz de voz y es comunicadora y también acompañas a personas, ¿no?, en el trabajo de la voz. Uh-huh. Entonces, ¿qué relación tiene las emociones y lo que pasa dentro nuestro con la voz y cómo somos capaces de expresarnos o no expresarnos? Wow, es una pregunta amplia. Lo que sí que puedo decir es que evidentemente toda expresión creativa nos ayuda a desarrollar nuestro mundo interior y a darle una forma, y la voz es una manera de hacerlo, ¿no? A las personas que en un momento de su vida vivieron una experiencia que no pudieron expresar, normalmente no la pudieron expresar con palabras y es importante poderlo desarrollar así. Yo lo descubrí trabajando con el cuerpo, trabajando una técnica que se llama el método de liberación de las corazas, y me di cuenta de que, de hecho, recuerdo un dibujo que hice porque yo trabajaba como artista plástica antes, como ilustradora también, y siempre se me ha dado muy bien esta parte de las artes en cuanto a la textura, el dibujo, la imagen. Que después de hacer un trabajo de reconocer las emociones que estaban encalladas necesitaban una expresión y la voz era esa expresión, ¿no? De hecho, normalmente, ¿no? Fíjate, cuando lloramos, cuando hablamos, cuando gritamos, cuando cantamos, ¿no? Es como una fuente que nace de nuestro vientre, que pasa por el canal central de nuestro cuerpo y se acaba transmitiendo a través de la voz. Y me gusta mucho esto que has dicho de la voz con el alma, ¿no? Porque sí que yo siento que se nota mucho cuando alguien está transmitiendo a través de la voz, de dónde viene esa voz. Y es algo súper inmatérico, porque no tiene forma, no puedes tocar a la voz, pero te toca y entiendes muy bien los matices que tiene, ¿no?, de la emoción. Por lo tanto, es algo que no sabemos definirlo, pero que nos toca profundamente. Claro. Pues esta es otra de las cosas que a mí me parecen curiosas, ¿no? Porque, claro, yo descubrí un poco esta riqueza de la voz. Ahora, hace poco tuve el placer de hacer una formación con Mónica Galán, que es la mayor comunicadora y oradora de habla hispana, y descubrí el potencial y los matices que tiene la voz y cómo puedes modular y
bueno, porque al final es el tono, es la cadencia, es el tempo, no solamente es la voz en sí y cómo la sacas, ¿no? Sino, o sea, tiene como muchos matices que yo desconocía totalmente. Y esto que dices del alma, que también lo he sacado yo aquí sobre el sofá, me parece muy bonito porque, claro, yo me pregunto también como actriz, por ejemplo, ¿no? Que tú que tienes esa faceta de actriz de voz, ¿qué tan fácil es o tan difícil interpretar un papel con la voz? Cambiar y hacer la voz a lo mejor de otra persona, no sé si tú has hecho esto en concreto, y quizás a lo mejor también la parte de poder engañar a una persona con la voz, ¿no? O a ti mismo. Yo creo que cuando eres... es muy divertido, ¿vale? O ¿Vale? sea, hacer de actriz de voz porque es como... En realidad pensamos, si lo piensas así, ¿no? Que tenemos como una personalidad y esta es mi forma de expresarme, ¿no? Y yo creo que en realidad somos súper amplios y que tenemos registros muy distintos. Entonces, cuando trabajas como... A mí me dan mucha envidia los actores en este sentido, ¿no? Porque pienso, se dan el permiso de hacer lo que hacíamos todos cuando éramos niños. Que es, pues ahora ser el pirata, la princesa, el malo, el bueno... ¿Sabes? Y eso te coloca en otro lugar y por lo tanto tu registro de voz también cambia. Y esto es muy curioso y a mí me gusta mucho poder hacerlo cuando hago de actriz de voz, ¿no? Yo tengo como mi maleta de recursos y de hecho la forma de llegar a ellos es a través de la imaginación, que eso es algo que me parece también súper divertido. Quiero decir, si yo tengo que interpretar un personaje X, yo antes de poner esa voz, que digamos, yo tengo que sentirme eso. Entonces voy a buscar dentro de mi memoria qué referentes yo tengo, por ejemplo, si es una chica más suave, más dulce, ¿no? Vale, ¿qué imágenes tengo? Intento que corporalmente yo me siento eso. Me siento esa persona. Mi cuerpo se amolda y acabo interpretando ese papel. Si tengo que interpretar a una mujer que está haciendo un meeting político, tengo que ir a buscar también esos referentes para, de alguna forma, transmitir desde allí, ¿no? Y eso me encanta, porque es un juego. Claro. Es jugar a ser, y además, tú puedes jugar a ser esos papeles y después los puedes integrar también en tu vida de alguna forma, ¿no? Pero tú no te comunicas de igual con tu madre que con tu hija, que cuando estás en el trabajo, que cuando estás enfadada, que cuando tienes que poner un límite a alguien, que cuando estás haciendo una declaración de amor, ¿no? Entonces es, mira toda la amplitud que tengo y cómo yo puedo coger todo esto. Y cuando has integrado eso a la vez, cuando tú estás dando una charla o estás, no sé, trabajando en comunicación, de alguna forma también puedes utilizar esos recursos de forma más sutil y eso enriquece el mensaje. Claro. Entonces, es muy divertido. Es muy, muy divertido. ¿Y cuál es el papel, ya hablando de esto un poquito, el coti-coti, cuál es el papel más, no sé, que más te ha costado hacer, por ejemplo? ¿Meterte en la piel de qué? Bueno, yo es algo que he contado ya varias veces, pero para mí he hecho poco doblaje, ¿vale? Pero las primeras voces que hice para doblaje fueron para películas porno. En una empresa que se llama Audio Projects aquí en Barcelona. De hecho, primero hice como voz en off de películas porno feministas, porque ellos doblan en diversos idiomas. Y después sí que, claro, cuando dices esto la gente se piensa que solo haces gemidos. Y no, normalmente tienes unas escenas anteriores, pues me acuerdo de una película donde era una chica que era la baby sister de los niños. Entonces llegaba a la casa y terminaban hablando con el padre, la madre y al final hacían fiesta conjunta, ¿no? Vale. No me acuerdo exactamente cómo terminaba la cosa, ¿no? Pero sí que me acuerdo de la vergüenza de decir, en el momento en que llegan los orgasmos hay que simular eso un poco y, por ejemplo, si en francés están diciendo, oh, uy, pues tú tienes que cambiar ese trozo y decir, oh, sí, ¿sabes? Entonces, estaba con una persona en la sala que era a la vez el técnico y el director y a ratos decía, ¿no? Como, bueno, interprétalo, como que se note sentido, que llegue. Y yo me acuerdo que sentía un poco de vergüenza de decir, a ver si lo interpreto demasiado bien, ¿no? A ver si la persona me va a mirar de repente con cara rara y va a decir, ya está, o sea, como no hacía falta tanto, ¿sabes? Y también
Qué bueno. Bueno, había escenas que yo pensaba que en algún momento tuve que parar, ir un poco al baño, echarme agua en la cara y después volver en plan, bueno, se me ha subido la bilirrubina. Pero son películas que está bien para practicar, no tiene tanto requerimiento técnico, entonces como primeras prácticas me fue genial. ¿Te ha servido esto luego en tu vida real? ¿El qué? El simular los orgasmos. Vamos a ver. Bueno, creo que claro. cuando has pasado por ahí hay cosas que ya no te dan tanta vergüenza. Vale. De hecho, me acuerdo una charla que hice, Ana Rosell, que tú la conoces también, que es mi socia en un curso en el que tú has estado, Sí. que de hecho yo creo que esto es fruto de este curso y eso me hace una ilusión tremenda. Es un curso de podcasting de Feeling. ¿Y qué me he perdido? ¿Qué iba a decir? Lo de los orgasmos. Luego en tu vida real, es ¿no? verdad. Aparte de que te ayuda. Un día quedamos con unas amigas y estamos haciendo unas presentaciones. Algunas de nosotras no nos conocíamos, como si estuviéramos haciendo un mini speech TED Talk de quién soy, qué hago, por qué hago esto y cómo te puedo ayudar, ¿no? Y se nos fue de las manos. Eran la 1:30 de la madrugada más o menos y se estaba alargando la cosa. Entonces, las últimas que quedábamos teníamos que el reto personal de despertar Vale. a las otras, ¿no? Yo creo que era la penúltima y las veía todas con unas caras de muermo y en ese momento dije, bueno, hay que improvisar algo, ¿no? Así que como también reto personal, como algo divertido, me puse en medio del escenario y simulé tener un orgasmo y cuando tenía los ojos como platos y naranjas de todas, entonces empecé a enlazar eso con mi storytelling personal, ¿no? De conectar que realmente para mí liberar la voz tenía que ver con liberar el placer y que cuanto yo más había trabajado con mi cuerpo en la abertura de las capas de las más superficiales a las más profundas de la musculatura y había liberado emociones profundas, eso también lo había podido sacar con mi voz, ¿no? Y que yo notaba la diferencia de una voz que estaba acorazada a una voz que estaba liberada. Entonces le iba conectando todo, ¿no? También de mi historia personal, con el trauma que viví, cómo eso fue un corte con las relaciones, pero también con la conexión con mi cuerpo, con el placer, con la creatividad y cómo trabajar con el cuerpo y con la voz me ha ayudado a reconstruir ese vínculo en todos esos sentidos, ¿no? Con la espiritualidad también, con lo que cada uno entienda para el sentido que tenía para mí. A mí esto de la relación con el cuerpo y la voz me gusta mucho porque yo también lo estoy experimentando bastante. Hace un tiempo que descubrí danza útera, que es una técnica creada por Nuria Peguera, que también la tendremos aquí en este sofá. Y claro, también lo hilo un poco con este del método de liberación de corazas, que a mí me resuena mucho porque yo he descubierto que la danza útera es una técnica que te sirve para trabajar a nivel muy sutil y entonces va abriendo el espacio de una manera que pues prácticamente no te das cuenta, ¿no? O sea, si eres consciente de ello es como que se acelera un poco el proceso, ¿no? Pero si no, trabaja a un nivel sutil, pero esto va abriendo como esas corazas o esas capas de cebolla que vas teniendo, ¿no? Y entonces se abre la creatividad, se abre de repente la voz desde un lugar diferente, ¿no? Y me parece como muy mágico. Es como que hay poco conocimiento de Porque este ¿en qué tipo de consiste cosas. exactamente? O sea, ¿cómo se practica? ¿Cómo haces ese enlace con tu útero y tu garganta? Bueno, son movimientos del cuerpo, sobre todo y mucho de la parte del útero, evidentemente, y de la cintura y demás, pero también otro tipo de movimientos, porque al final se trata de traer la energía, de sacar la energía y bueno, tienes que practicarlo. Totalmente. Yo creo que esto lo he explicado alguna vez, lo explico en mis clases, cuando hablo de las corazas de la voz, hablando de una película que se llama Histeria, donde hablan de... Ay, Mortimer Granville se llama, que fue como el inventor del primer consolador. Se ambienta en la Inglaterra victoriana. Entonces había muchas mujeres que las diagnosticaban de histeria. Pero histeria era desde tener insomnio, a dolor muscular, a, no sé, jaqueca, cualquier cosa era histeria, ¿no? Entonces ese doctor empezó a buscar, es que me las imagino, las mujeres de esa época con los corsés, que no podrían casi ni respirar, con esas ropas que las inmovilizaban, ¿sabes? Que no creo que pudieran hacer deporte. Entonces, joder, un cuerpo rígido.
rigidiza las emociones también, porque las emociones también circulan a través de nuestro cuerpo cuando hay movimiento, ¿no? Y pienso la cantidad, y evidentemente no había el conocimiento de salud emocional, ¿no? De educación emocional que hay ahora. Entonces, él empezó a tratarlas haciendo un pequeño masaje en la zona de la vagina. Vale. Y se ve que les funcionaba también, que ese doctor empezó a tener tanta cola, al final acababan construyendo una máquina que hacía el mismo movimiento de la mano porque ya no podía Vale. él hacerlo más, ¿no? Y me acuerdo de una escena de una chica que creo que era cantante de ópera, pero no tenía como un problema en la garganta y de repente notas como que, claro, es que es una onda de placer. Lo que estaba provocando él eran orgasmos. Total. Y tenemos conectado que el orgasmo es genital, pero yo he tenido orgasmos sin necesidad de tocar ninguna parte erógena de mi cuerpo como los pechos o la vagina. Yo he tenido orgasmos haciendo sesiones de el método de liberación de las corazas, porque de repente, a través de los ejercicios, iba soltando la musculatura de mi cuerpo y entonces sentía como si se liberara energía interior de algo que había estado contracturado durante mucho tiempo y sentía ondas de placer que me invadían de pies a cabeza y decía, madre mía, cómo he pasado tanto tiempo conteniendo esta energía que me pertenece, ¿no? Y esa mujer acababa teniendo una voz amplia, ¿no? Espectacular. Y también aquí ves como hay esta conexión con estas dos partes del cuerpo. Yo esto lo trabajaba también con una maestra a la que admiro muchísimo y me ha ayudado mucho en el conocimiento de mi cuerpo, que se llama Una Mestra. Ella da clases de conciencia corporal y de danza y siempre nos decía, hay partes de nuestro cuerpo que son reflejas. Ella estudió un método que se llama el método de Fedora Verasturi, que trabajaba también con la conciencia corporal para liberar las compuertas del cuerpo, que ella lo llamaba, ¿no? Pero también era para liberar esos bloqueos que están conteniendo la energía en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces ella nos decía que hay una resonancia, por ejemplo, entre la zona de la vagina y de la garganta. Y tiene mucho sentido cuando tú trabajas toda la zona de las ingles, y yo lo notaba mucho con los ejercicios corporales, notaba más espacio en toda esta zona del cuello. Entonces, muchas veces, y viceversa. Por eso normalmente si hay una parte que está muy afectada o contracturada, puedes empezar por otra parte que refleja para que así, para no ir al centro del dolor que puede ser o de esa contractura, de esa coraza, y empezar a aflojar toda esa zona, ¿no? A mí me flipaba de verdad cuando practicaba conciencia psicocorporal entender, pero no entender porque te lo han explicado, sino sentir profundamente las conexiones que hay en el cuerpo. De, por ejemplo, estar trabajando la musculatura de la planta del pie con un ejercicio que puede ser dando un masaje con una pelota, ponerte de pie y sentir como tu hombro derecho se había aflojado a raíz del trabajo que se había producido en el pie, pero que afecta a toda la cadena muscular, ¿no? Y me parecía una maravilla. O sea, es como la belleza del cuerpo y todo lo que te puede aportar, ¿no? Porque te acabas sintiendo, a través de esta práctica o muchas otras, que hay mucho espacio en tu cuerpo, que es un templo de sabiduría y que puedes estar muy a gusto en él. Y no solamente en el momento en que te estás dando un masaje o en el que estás teniendo relaciones, en el que estás dando un abrazo, sino solamente estar en él, ¿sabes? Total. Mira, yo tenía bruxismo, o sea, esto que te apretaba la mandíbula durante un montón de años, sin darme cuenta, lógicamente. Me di cuenta cuando fui al dentista y me dijo que tenía la mandíbula un poco desgastada. Y entonces pues me pusieron la típica férula y durante mucho tiempo, muchos años, yo creo que he estado como 4 o 5 años utilizando esta férula. Evidentemente esto viene por estrés, por tensiones, por otro tipo de cosas que, bueno, si no sabes por dónde cogerlas, pues simplemente vas haciendo tu vida y te pones tu férula por la noche y ya está, ¿no? Parece que se ha acabado el problema. Pues desde que empecé a hacer danza útera, pues te digo que pasaron unos meses y no he vuelto a utilizar la férula, porque precisamente por la relación que tiene, ¿no? Las partes del cuerpo, la mandíbula con todas las fascias musculares que van bajando
Y el liberar la zona del útero ha hecho que libere toda la tensión que tenía acumulada, dolores también de cabeza, mucho cargado en los Wow. hombros. O sea, sí, sí, es una pasada. ¿Y tú notas que ya no aprietas los dientes por la noche? Claro, yo o sea, no soy consciente por la noche cuando duermo, pero sí que me levantaba con mucho dolor de cabeza, me notaba físicamente mucho dolor también en las mandíbulas y ya no lo tengo. O sea, sí, sí. Bueno. Pues te entiendo perfectamente, porque a Ujú, mí me pasaba, me sigue pasando, pero también con una intensidad distinta. ujú, Y yo creo que era también mucha energía y rabia claro, acumulada. claro. Poco se habla de esto, ¿eh? De la rabia y del enfado y de las enfermedades que genera también, porque al final la rabia se sitúa en el hígado energéticamente, ¿Así? ¿no? No sabía. Sí, sí, sí. Entonces, claro, muchas veces tenemos problemas, no sé, digestivos o físicos y no sabemos de dónde viene. Y, y viene muchas veces pues de estas emociones, ¿no? Que vamos conteniendo. Bueno, yo por mi parte, lo que sí, y es de mi propia experiencia, puedo decir que el trabajar con... Claro, yo antes de ponerme a hacer estas prácticas psicocorporales sentía mucho dolor en mi cuerpo, mucho dolor. Ujú, Y iba a los médicos y no sabían decirme qué me pasaba porque de primeras estaba todo bien, ¿no? ujú, Pero era muy sintomatológico. Entonces, el acercarme a mi cuerpo, a escucharlo, a entender la historia que había detrás, a vivir emociones que no me había podido permitir vivir en su momento en un espacio de seguridad ujú, con otras personas y mm, psicólogos, terapeutas que me acompañaban, eh, es lo que me ayudó ujú, a sentir que habitaba un cuerpo distinto y ese dolor ujú, mitigó y desapareció. Entonces, por mi experiencia, sí hay una conexión ujú, brutal entre una cosa y la otra, ¿no? ujú. Y mire, ya hablando un poco del podcast también, antes has sacado el tema que yo también quería un poco explicarlo porque Mireia y Ana Roussel hicieron un curso maravilloso llamado Feeling de podcasting y yo tuve el honor de estar en la primera edición. Mm. Y pues yo ya tenía la idea de la tienda roja, pero me faltaba toda la parte de aterrizarla, de saber técnicamente, mecánicamente, logísticamente todo lo que hay detrás, ¿no? El crear una marca, un ambiente y hacerlo tuyo. Desde luego, esto es muy tuyo. Sí. Pues yo seguí paso a paso el curso religiosamente, haciendo mis deberes y todo. Y la verdad es que estoy muy contenta, muy contenta. Mm, Este es el resultado. Este es el resultado. Aquí estamos. Sí, sí. Yo me siento como profundamente... Mm, Es una palabra extraña porque es mm, como un poco paternofilial, pero sí. orgullosa de esta creación tuya y además muy Mm, feliz y honrada de ser la primera sí. invitada, claro. Mm. Pues hablando de podcast, ¿vale? Claro, para mí, o sea, fíjate, yo por ejemplo, yo no te he pasado preguntas, yo no he preparado las preguntas y esto como es un espacio de confianza, ¿no? A mí esto me gusta mucho esta parte del podcast, de decir, bueno, porque yo estoy acostumbrada, yo vengo del periodismo, entonces yo estudié en su momento que cuando tú haces una entrevista, tú pasas las preguntas al entrevistado, el entrevistado ya sabe previamente de qué va a hablar, ¿no? Y aquí es como, ¿te vienes a la tienda roja? Sí, sí, claro, ¿no? Esa parte Bueno, de confianza, ¿no? En el otro, por una parte, y luego también me parece muy bonito como, por ejemplo, tú haces en tu podcast, en Verdades Incómodas, em, tú sostienes muy bien el espacio, sostienes muy bien a la persona, ¿no? Y tienes esa presencia cuando la otra persona está hablando, ¿no? Entonces, qué importante también es crear esto, como tú lo vives desde tu podcast. bueno, primero diremos que Marina sí que me pasó unas preguntas escritas porque yo se lo pedí explícitamente, aunque eran como más bien puntos de referencia, ¿no? Sí. Para saber un poco... A mí Mm. me gusta, antes de ir a la entrevista, como elaborarla un poquito, Ujú. porque si hay algo que tú me vas a preguntar y es una información que yo puedo tener fresca, creo que va a enriquecer Ujú. mucho a las personas que nos están escuchando, ¿no? También es una cosa mía. Me acuerdo de una entrevista, por ejemplo, que con David Sobrino, que le dije eso de, ¿me puedes decir un poco? Y su respuesta fue, jajaja. Vale. Entonces ya no, ya no le pregunté más, pero a mí me gusta saber. Y sí, yo creo que es algo que además, me lo decía el otro día mi madre, dices que tú desde pequeña, Mireia,
las personas te venían a contar cosas. Tengo de la comunión de mi hermana una serie de fotos, me acuerdo, que estaba unas amigas de mi hermana y yo estaba ahí como escuchándolas y, o sea, de la colección de retratos que se hicieron ese día, había varios donde yo estaba escuchando a personas, ¿no? Vale. Y decías que esto es un poco como algo que te pasaba de natural. Las personas te contaban cosas y yo creo que nos gusta hablar con aquellas personas que sentimos que tienen una escucha incondicional, ¿no? Que es que a veces no hace falta ni hablar, pero que nos están sosteniendo. Y yo esto lo aprendí a través de, quiero decir, es algo que ya hacía cuando empecé a ir a terapia y cuando tuve una persona delante que me estaba sosteniendo desde este lugar, entendí mucho más, ¿no? Y evidentemente un podcast no es una sesión de terapia, pero sí que hay cosas... Sí, porque hay algunos de tus episodios... Hay uno que de hecho se llama así, ¿no? El de Yago, de este podcast equivale por una sesión de terapia. Sí. Pero yo me quedo con esta herramienta que me sirve mucho para acompañar a la persona que tengo delante, porque sé que si la persona se siente escuchada, se siente sostenida, es que incluso tiene que ver con algo que va más allá de algo racional. No tiene que ver con que el cuerpo se siente seguro. Nazaret Castellanos habla de esto cuando dice que cuando estamos sosteniendo la mirada a alguien durante un cierto tiempo, los corazones acaban sincronizándose y el sistema nervioso también, y esto es lo que se trabaja en terapia, o sea, a través del sistema nervioso de la persona que tú tienes delante, tu sistema nervioso también se acaba regulando. No es algo esotérico, es algo fisiológico. Entonces, esta capacidad de estar presente, ¿no? Tú puedes tener las preguntas en la mente, pero realmente es algo secundario porque lo más importante es la presencia con la otra persona y la escucha, ¿no? Y devolverle a través de la palabra aquello de lo que está hablando, ¿no? Y hacer que se sienta comprendida. Creo que para mí este es el básico. Y cómo, bueno, no sé si el podcast es tu primer emprendimiento. No. Quería preguntarte esto, ¿no? Sí, ¿cómo empezó tu vida de emprendedora y cómo llegaste a hacer un podcast? O si hay una parte estratégica detrás, ¿no? Porque en el curso también hablamos de esto y al final un podcast puede ser estratégicamente un pilar de tu negocio y crearlo ya desde ese lugar o quizás que sea de una manera, pues no sé, más lúdica y que al final se convierta en... A la primera pregunta, no fue mi primer emprendimiento. Y el primer emprendimiento, es que lo estaba pensando hoy en el metro cuando venía, fue cuando yo empecé, después, claro, yo hice Bellas Artes, después me empecé a formar con, no sé, diversos métodos de acompañamiento terapéutico, psicocorporal, artístico, creativo, y entonces empecé a hacer algunas sesiones donde acompañaba a personas a través de la conciencia corporal. Pero siempre sentía que me faltaba algo, como que era como, esto me da muchas herramientas, me gusta ver a las personas desde aquí, me gusta acompañarlas, es muy bonito ver porque este es un método en el que la persona normalmente estira en el suelo, entonces hace esa serie de ejercicios, pero no te está mirando, tú la acompañas con la voz. Y el estado en el que entraban esas personas de comunión consigo mismas, con lo que estaban viviendo, me parecía hipnótico. Me gustaba mucho observarlas desde aquí y ahí también descubrí el poder de la voz para eso. Porque tú tienes que guiar a la persona a reconocer su cuerpo de una forma muy respetuosa y hacer una serie de movimientos donde la persona no está viendo, ¿no? Entonces, cómo vas guiando el cuerpo, cómo vas acompañándola si ves que se despierta una emoción. No es un ámbito psicológico, evidentemente si había algo que la persona necesitaba tratar, yo no lo hacía, era de conciencia corporal, ¿no? Y de acompañamiento artístico terapéutico también. Pero bueno, fue como ese primer aproximamiento, sí. ¿Y aproximamiento se dice? Aproximamiento. Me está sonando raro. Creo que me acabo de inventar esta palabra. Ese primer acercamiento. Acercamiento, claro, es que ahora me salía también en catalán, fíjate que sí, sí. A veces hago estas mezclas. Sí. Entonces, cuando empecé con el podcast,
am, no tenía ni idea de por qué lo estaba haciendo. En realidad, yo solo tenía la certeza de que necesitaba un micrófono para hablar y para expresarme y que quería que fuera a través de este formato que me parecía muy autodidacta y muy sencillo, ¿no? De primeras, porque tienes un micro en tu casa, lo conectas a un móvil, como yo hice en mis, no sé, 15 primeros episodios y ya lo tenías. Y te permitía conversar con personas súper interesantes, aprender de ellas, entonces me parecía maravilloso. Y transmitir tu mensaje a personas que no sabes quiénes son, ¿no? Y que no sabes qué está pasando. Y con el tiempo he entendido también cómo esto se puede utilizar como una forma de marketing de contenidos, por un lado, cuando estás trabajando en video podcast más, porque tienes la parte de imagen para redes sociales, Reels, Instagram, TikTok. Por otro lado, también me ha ayudado a conocer a personas que creo que si no nunca hubiera conocido, ¿no? Y que otras personas me conozcan a mí a través de esto. Y es que me parece como un enriquecimiento en todos los ámbitos. En el ámbito personal, en el ámbito profesional, me ha abierto muchas puertas también. Pero yo siempre digo que trabajo en comunicación porque he tenido muchos problemas de comunicación y porque me gusta mucho. Entonces, es un formato que me permite seguir aprendiendo constantemente. Qué bonito, ¿no? Esto de que lo que hacemos también es esa parte que necesitamos nosotros aprender o integrar de alguna forma. Sí, sí. Y como muchas veces nos va guiando la vida hacia eso, sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Y vete a saber dónde llegará, porque ahora hay algunos cambios que estoy incorporando en el podcast. Y es como esa sensación de, bueno, hay un impulso, hay una intuición, vamos a ver cómo lo hacemos estratégicamente, pero a mí hay algo que me seguía faltando y es la parte musical. Entonces me gustaría, y ya lo estoy maquinando, en próximos episodios incorporar eso y creo que el podcast se va a transformar en algo un poco distinto. Estoy deseando verlo. Sí, yo también. Desde aquí no lo vemos, pero hay un piano maravilloso que Wow, cuando Mireia ha entrado ha hecho con los ojos como platos. Sí, sí, se ha puesto a abrir la tapa ya. O sea, esto es como el inicio de Tony lo que ha va a ocurrir. comprado un Yamaha, espectacular, que creo que ha tenido que hacer bastante espacio para colocarlo, porque no es pequeño. Pero sí, sí. Además, fíjate que yo de pequeña tocaba el piano, pero no sé tocar el piano. Vale. En cambio, es un instrumento que me cautiva. Y creo que me gustaría aprender para poder acompañarme un poco con la voz, porque la unión de la melodía de piano con la voz me parece algo increíble. Y Mireia, hoy se me ha olvidado traerlo porque yo quería hablar contigo de puta diosa. Ah, sí. ¿Vale? Entonces iba a traer la camiseta para enseñarla y explicar un poco, que tú explicases, pero que visualmente la gente que no lo conozca pues puede ir a ver. Pueden ir a las redes y lo encontrarán también, ¿verdad? sí. Pues maravilloso, ya tenéis otro motivo para seguir a Mireia. Entonces, explícanos un poco a la gente que no sepa de qué va esto. Primero, ¿por qué el concepto de puta diosa? Y luego ya hablaremos más del tema negocio, línea de negocio o por ahí. Cuando he dicho lo de comunicación, yo creo que la comunicación tiene un poder muy grande y la palabra también de cambiar la forma en cómo te relacionas contigo mismo y con el exterior, ¿no? Y me alucina también cómo las palabras en sí mismas simbolizan conceptos, ¿no? Y cada uno asocia su universo particular, ergo la información que yo tengo de esta palabra en sí, por lo que me ha pasado en mi vida, lo que me han explicado, y después también un concepto que es, digamos, global, social, universal, de lo que simboliza esa palabra, que es como, no sé si puedo decir que tiene una carga que está conectada al inconsciente colectivo de esa palabra. Y a mí me atraía mucho la palabra puta, porque creo que durante muchos años se ha utilizado para denigrar a la mujer, ¿no? Pero que a la vez me daba cuenta que había personas que lo utilizaban como para referirse a la mujer desde un lado despreciativo, pero despreciando cualidades que a mí me parecían muy valiosas de la mujer. Yo había escuchado alguna vez en mi casa, ¿no? De, mira qué puta esta. Qué puta esta cuando es una mujer que está ganando mucho dinero.
O cuando la juzgan porque es como, mira que se está poniendo en primer lugar, o mira que bien pone sus límites, ¿no? Pensaba, me atraía porque yo sentía que yo me había también sentido muy cohibida en este aspecto de mí, ¿no? A las mujeres se nos ha negado la expresión de la rabia o está mal visto, no como en el caso de los hombres, que quizás más tiende a ser la parte de la tristeza, también de la asertividad, del, sí, del ser ambiciosas, del ponerse en primer lugar. Entonces, creé este concepto de puta diosa, entendiendo también, no sé, me parecía como unir el cielo con la tierra. Porque además puta cobra un otro significado cuando lo unes con diosa. Es como si enfatizaras el diosa. Es como, joder, Claro. qué diosa, ¿no? Entonces le cambia la perspectiva. Aunque Instagram esto parece que no lo entiende del todo. Hasta el momento no había tenido problemas, pero justo hoy tiene que salir un reel que hicimos en la entrevista con Diana Hidalgo en el podcast Fluir con el Caos. Y bueno, el pollo de sí, porque esta palabra y cómo lo pones y con los asteriscos. Y si te soy sincera, me da un poco de rabia porque me parece una palabra hermosa, con la que yo personalmente he sentido que he resignificado eso, aunque siento, por eso decía lo del inconsciente colectivo, que sigue teniendo un peso que cuando dices puta o alguien te dice puta, afecta, tiene un impacto fuerte, ¿no? Claro. Y es una forma de resignificar eso. Y por otro lado, es una manera de yo integrar todas estas cualidades de las que te he hablado. Y me gustaba este juego, ¿no? Y después me di cuenta que había muchas personas que también. Y de ahí salieron una serie de camisetas con la imagen de puta diosa, con las letras escritas así bastante gamberras o como si fueran escritas así un poco como en graffiti, ¿no? Y es curioso porque hay muchas mujeres que me dicen, es que cuando me la pongo me siento distinta. A mí me encanta, yo la tengo y entonces me la pongo y me hace mucha gracia porque me la pongo y a mí se me olvida que la llevo. Y entonces como que la reacción de la gente, ¿Ah, ¿no? sí? ¿En serio? Claro, sí, porque es como, hostia, puta diosa, ¿no? Es como, es lo que tú Impacta. comentas, es impactante. Entonces cada uno tendrá su reacción interna que será suya propia, pero externamente es como, wow, impresiona porque es muy fuerte, ¿no? Quizás. No sé si negativo o no lo sé. Cada uno tendrá. Es que, claro, cada uno, Porque es lo que sí. tú dices, ¿no? Para mí, puta diosa es como, wow, qué súper diosa, ¿no? Es diosa nivel top. ¿Sabes? Eres la puta diosa. Claro, y otras mujeres que me han dicho, yo es que, mira, tengo hijos, entonces no me puedo poner esta camiseta aunque quisiera. Y otras personas que dicen, es que yo no uso esta palabra. Aunque esto pueda tener un significado distinto, pero no me gusta, me parece ofensiva. Entonces no voy a llevar esta camiseta, ¿no? Claro, yo tengo una hija preadolescente, entonces sus amigas, como tu madre, la que lleva puta diosa y ¿En cosas serio? de ¿Te lo esas en la dicen? camiseta. Ah, Bueno, a mí wow. es que me molan las camisetas así como un poco ya. Tengo otra que pone Cañeras. cabrona, que tiene la foto de Bulma, ¿sabes? La de Dragon Ball. Ah, me Y encanta. me gusta, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, bueno, al final también es crear como una estética, ¿no? Mm. También es una manera de reapropiarte de algo, es como se ha utilizado como para insultar, pues ahora, ¿sabes? Yo me quedo con esta palabra y la resimbolizo Mm. para que no sea un insulto, para que para mí pensar que esto puede resignificar esta palabra a nivel global mundial, pues es que tiene un peso de muchos años, ¿no? Y Pero sí, me gusta. es interesante. Mm. Y a nivel, porque quizás alguna mujer, ¿no? que nos esté escuchando y diga, pues yo qué sé, a mí me gusta esta cosa o he pensado en este dibujo y en hacer unas camisetas y comercializarlas, y, ¿no? ¿Cómo surgió esta cosa tuya de trasladar el puta diosa a crear unas camisetas, venderlas? ¿Cómo fue esto? En realidad es que no recuerdo exactamente cómo empezó la cosa. Yo sí que me hice la camiseta para mí. Es como lo que te decía de los personajes al inicio, que tienes que imaginarte, pues. Yo me ponía la camiseta y decía, vale, pues hoy soy esta mujer que sabe poner bien sus límites, que se siente tranquila con las decisiones que toma, que no tiene por qué esconder su rabia y su mal humor expresándole de forma asertiva, que se pone en primer lugar, ¿no? Y de aquí creo que lo colgué en Insta, es que no sé cómo fue al inicio. Creo que empecé a llevarlo en los podcasts y alguien dijo, ah, yo también quiero una, y de ahí pensé, pues vamos a hacer camisetas, ¿no? Y hicimos esta, y con mi socia Ana ella también hizo unas que pones exitosa, ¿no? Que es como su lema de marca.
Y de aquí nos las empezaron a pedir. Y de Qué tanto en guay. cuanto, pues ahora hacemos tirajes de camisetas de puta diosa. Sí, sí. Qué maravilla. Mm. Bueno, pues hasta aquí va a llegar el espacio contigo, que ha sido un placer compartir. Pero yo tengo dos preguntas que quiero hacer a todas las mujeres, entonces quizá de ahí, por ahí podemos tirar un poquito más, porque la primera es sobre ti Mm. y es ¿qué le diría Mireia a la Mireia de hace unos años que estaba empezando a emprender? No sé si quizás jugar con la Mireia que pensaba en emprender, porque no sé si fue un pensamiento y una decisión tomada como Mm. firmemente, o cuando ya estabas empezando y esa parte al principio de los inicios. Yo creo Mm, que hay tres cosas. La primera es rodearse de personas mm, que ya han transcurrido ese camino y saben lo necesario. Quiero decir, de la parte de gestión económica, de mm. la parte de estructura, de la parte de gestión emocional también. Este es el mensaje que tú te darías a ti misma, o sea, Sí, poniéndote tú en tu piel, ¿eh? es Vale. como fórmate y rodéate de personas que ya han trazado ese camino, porque si no es muy difícil. Mm, Primero, a nivel de creencias, posicionarte tú, porque una cosa que me he dado cuenta es como empiezas a emprender y primero te piensas que lo puedes hacer tú todo. Cuando, cuando entiendes cómo se gestiona un negocio, mm, sabes que requiere de departamentos, sabes que requiere, al principio puede que empieces tú, pero esa estructura ya la tienes que tener clara, mm, porque si no vas a ser un autoempleado que no tiene fines de semana, que está en burnout constante y a veces tienes que pasar por ahí para darte cuenta, mm, pero por eso digo, alguien que ya haya hecho ese camino, formación y después también que no todo tiene que ser ya, ¿no? mm, Creo que el tener un plan, el aterrizarlo y el saber que a lo mejor no es en 2 meses, evidentemente, sino que es en 3 años, mm, eso también da mucha tranquilidad. mm. Y poner límites, yo creo que Wow, una de temazo. las cosas que mm, cuando emprendes, como tienes que gestionar tú todo, a veces no te acabas poniendo límites tú. Si tú no te sabes poner límites, no vas a poner límites en el afuera. ¿Te crees que puedes coger 4 proyectos y hacerlos tú toda sola? No puedes. Mm, ¿Te crees que no pasa nada si no descansas los fines de semana? Sí que pasa. Entonces, conocerte bien, saber que hay que cuidarse y hay que regularse interiormente y que seguramente cuando estás tranquilo tomas mejores decisiones. Porque tomarme mm, las decisiones implica, por ejemplo, coger el triple de trabajo o no valorar tu trabajo como deberías o hacer mal un presupuesto y que después mm, tienes que pagar las consecuencias. mm, Entonces, va para mí muy ligado, ¿no? La parte de autocuidado con la parte de límites. mm, Y hacer revisiones constantes de lo que mm. está funcionando y de lo que no, porque también creo que cogemos un apego a los proyectos porque los hemos creado nosotros, pero es que hay proyectos que no funcionan y tienen que morir. Claro. Y tienen Mm, que morir. mm, Ya está bien, ya han sido parte de nuestro proceso, mm, pero eso tiene que dar paso a otra cosa nueva. mm. Qué difícil esto, ¿eh? De tomar la decisión de decir, vale, hasta aquí, esto no está Sí, funcionando sí, y tengo que mucho, hacerme responsable también y tener esta pizca de realismo, ¿no? También, y de absolutamente. practicidad. Sí, es desapegarte de la emoción. Es Sí, complicado. y en ese caso no es fácil. Mm. Y bueno, la otra pregunta era, ¿qué mensaje le darías tú a una persona, a una mujer que ahora, bueno, pues decide emprender o está empezando, ¿no? Este camino? Quizás es un poco el mismo Yo consejo. creo que sí, que básicamente el Claro. mismo. Y también tener claro, muchas veces empezamos haciendo muchas cosas, pero después también acabamos encontrando que es aquello en lo que podemos aportar más nuestro expertise. O sea, Mm, para mí una de las palabras más sexys últimamente es delegar y límites. mm, Delegar y límites. mm, Porque al principio piensas que no, ¿no? Pero después es como, no, es que si no hago esto, no puedo crecer claro. y no puedo especializarme y tampoco puedo cobrar los precios que se necesitan y esto, mi trabajo se va a ver
mejorado para mí, para el cliente, ¿no? Ujú. Entonces, delegar en límites. Claro, esta parte quizás es también compleja, ¿no? La del hacer el upgrade. O sea, ya una vez que estás como en un nivel en el que estás cómoda y estás a gusto, es decir, pues lo que tú dices, ¿no? Ahora cómo crezco, cómo hago esta evolución, este paso más, ¿no? Y esto también es un temazo grande. Mm. ¿Estás en ese nivel? Estoy en este momento, sí. Maravilloso. Pero yo creo que es el miedo, ¿no? De Sí. decir, y si, claro. Y por eso es tan importante lo que haya 3 personas que ya hayan pasado por ahí. Este fin de semana he estado en un mastermind con varias personas, algunas de ellas las conoces, con Ana Rosell, Judith Capa, con Nazaret, con Jesús, con Zaida, con Isa, otra amiga. Y hemos hecho una dinámica muy chula que era como en qué momento estás ahora y qué bloqueos tienes en este aspecto. Y cómo nosotros podíamos ayudar a esa persona a través del feedback, ¿no? Y pensaba, madre mía, es que es súper valioso lo que me llevo yo, lo que de las otras personas se llevan a través de eso, porque cada uno tiene una perspectiva y una visión que el otro quizás no. Claro, no es capaz de ver, ¿no? Es Lo que el otro te superimportante. devuelve, muchas veces que tú no eres capaz de ver, es fundamental. Y una sola idea que te llevas de ahí bien aplicada puede que cambie completamente un problema que llevas meses arrastrando. Entonces, por eso es tan importante la parte de acompañarse y la parte de mentalidad también. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y por tener este espacio en el que también pues, las mujeres pueden verse reflejadas, ¿no? Un poco este es el propósito de la Tienda Roja, traer a mujeres para que nos nutramos un poco entre todas, que creo que hace falta también. Creo que nos merecemos irnos a tomar un té y unas pastas, ¿no? Yo creo que sí, y con el olorcito a incienso, ¿no? Exacto. Y el caliu. Pues muchísimas gracias, de verdad es todo un honor para mí estar aquí. Me he sentido súper bien acompañada y deseo que las mujeres que han escuchado esto pues también les haya sido útil y tengo ganas ya de escuchar los próximos episodios de La Tienda Roja. Muchas gracias. Seguramente en esta historia hayas encontrado algo en lo que tú también te reconozcas, porque en el fondo no somos tan distintas como nos han hecho creer. Te esperamos en el próximo episodio, en el que, una vez más, nos nutriremos de nuestras experiencias para impulsarnos entre todas.